El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Y bueno, vamos a hablar de la Casa del Caracol. Se habrán sorprendido porque efectivamente el cartel que anunciaba el programa ponía la Casa del Caracol. A lo mejor, ¿y qué tema es ese? Bueno, el tema es muy concreto y muy simple. Es la presentación de un libro de un escritor, bueno, pues muy conocido en estas islas, muy conocido fuera de estas islas y sobre todo buen amigo de esta casa. Juan Carlos de Sánchez Ravelo, que lo de Ravelo hay que decirlo porque sí, la madre tuvo que ver en el parto seguramente más que tu padre. Por supuesto. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Bueno, tenemos la Casa del Caracol, digo viejo amigo de esta casa y viejo amigo personal mío, lo cual no quita el que esté aquí por los méritos de escritor. Sobre todo, Juan Carlos, porque ya hablaremos de la Casa del Caracol, pero tú llevas una vida literaria muy extensa y de muchísimos años y con muchísimos libros publicados de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Hombre, este es mi 9º o 10º libro, ya no recuerdo, y estoy bastante contento porque es el reflejo o la constatación de que he ido despacio. Es decir, la Casa del Caracol es la testa de uno, ¿no? Donde uno se refugia y son mis pensamientos, donde habitan mis pensamientos. De hecho, la portada, si te fijas, de Willy Guerci, sí, además, es un caracol cortado transversalmente y ahí están las habitaciones de ese caracol por dentro, lo que habita dentro. Entonces lo que he hecho es una recopilación de 30 años de pensamientos míos. Es decir, que mientras hacía mis libros de ficción o hacía una pequeñita obra de teatro, un cuento dialogado,
pues de repente reflexionaba sobre el teatro en Canarias y escribía un texto en un periódico, o de repente iba a una exposición de un amigo y de repente me animaba y le hacía el prólogo. Y yo dije, bueno, voy a recopilar todo eso desde 1983 hasta 2013. Y yo, buscando el nombre, yo dije, ¿esto qué es? Pues La Casa del Caracol, lo que he escrito durante 30 años en periódicos, en conferencias que he dado por ahí en universidades, en prólogos de libros que he hecho a algunos amigos. Y hay un capítulo en concreto que se llama Pensatiempos. Es decir, en vez de ver pasar el tiempo, pues yo lo pienso pensándolo. Es decir, no dejar pasar el tiempo, pensatiempos. Están los pensamientos, que es todo el libro, mis pensamientos, y los pensatiempos. Una vida dedicada A pensar. A pensar, a la cultura. Porque además, sobre todo porque prácticamente has hecho de todo en este mundo de la cultura, incluso de la televisión, porque además has sido guionista de televisión, has hecho de todo, has sido iba a decir un vagabundo, ¿no? Bueno, un trotamundo. Un vagabundo es el que el papá le manda dinero. Yo no era, mi padre no era como el padre de Lorca o de Buñuel, que ellos tenían dinero, eran grandes artistas, pero pudieron ser bohemios con un fondo. Más o menos. Pero yo me he tenido que buscar la vida y hacer mis libros, ¿no? Y sobre todo porque has estado en muchísimos sitios, has tenido muchísima actividad, visitado muchos países, sobre todo además te has relacionado con muchísimos países, es decir, has llegado a una unión con determinados sectores en diferentes países, y si no te da tiempo para escribir, ¿no? Es decir, ¿cómo buscas? Porque aparte tienes tu trabajo como funcionario de la Consejería de Educación a niños con discapacidad, aunque a mí no me gusta hablar de discapacidad, sino con capacidades diferentes, que me enseñan valores como son la espontaneidad, la creatividad, la ingenuidad, que yo creo que se deberían aplicar a la literatura, a la buena literatura. ¿Cómo tienes tanto tiempo? No te creas que tengo tanto tiempo, porque si te fijas, este libro son 30 años de textos que yo he publicado. Yo siempre estoy escribiendo porque me mantiene fresco. Es que parece que hay como una especie de, ¿cómo te diría yo la palabra? Ahora no la encuentro. Una especie de temor al pensamiento, ¿no? O a la escritura. Yo escribo feliz, me lo paso bien. O por ejemplo, voy a México a dar una conferencia, que por ejemplo este libro he tenido la fortuna, antes de salir, ya están interesados en que lo presente en México, en una universidad de Morelos, cerca de Cuernavaca, por el pensamiento archipiélago, que es el subtítulo. Y a mí siempre me gusta distraerme, divertirme con lo que veo. Hombre, si estoy en la playa, estoy en la playa. Si estoy en un asadero de chuletas, estoy en el asadero de chuletas, porque encima me gusta tocar la guitarra y me lo paso bien. Pero siempre hay cosas que me llaman la atención, entonces las escribo. Y la vida cobra más sentido. No sé si era Séneca o Sócrates, no me acuerdo, decía algo así como: no se trata de vivir mucho, sino que esté bien contado. Es decir, una vida contada es una vida más vivida. Por eso uno de los capítulos se llaman Pensatiempos. No dejar pasar el tiempo, sino disfrutarlo, sentirlo, con poesía, con cuentos. De repente estás en el metro de Madrid y ves algo. Hace un par de años, vi a un anciano que me llamó mucho la atención, muy divertido, que decía en la camiseta: todavía vivo con mi padre, ¿pasa algo? Y tendría 80 años. Pues esa noche llegué a casa y le hice un cuento al abuelo, ¿no? Porque me llamó mucho la atención. El humor, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas te dan más, vives con la vida con más intensidad. Yo creo que la literatura, el pensamiento, leer un libro, te llenas, ¿no? Y no vives tan desajustado. La Casa del Caracol, hablamos de este libro. Bueno, dentro de su aspecto, que bueno, es muy alegre, es muy... Sí. Más, yo creo que hace juego con mi camisa esta noche. Con tu camisa, esas son las felices coincidencias que decía Paul Auster, ¿no? El pensamiento archipiélago, que es el subtítulo de este libro, diríamos que esto es un libro muy personal tuyo. Sí, porque recoge mis pensamientos, tus pensamientos, lo que he aprendido durante 30 años. Sí. Y has seleccionado. Sí, de 100 y pico artículos solo se han quedado los que a mí todavía me sorprenden.
de que mantengan su... Sí, sí, porque yo creo que el escritor a veces tiene que leer, dejar pasar el tiempo y leerlo, y si a ti te sorprende, porque aquel que escribiste, por ejemplo, hay artículos del año 83, yo los leo ahora, y esto lo escribí yo. Si ese texto te convence todavía, públicalo. Si te aburre, déjalo. No estaba para el libro. Entonces, yo creo que el libro ahí es un compendio. De hecho, te explicaba antes de la entrevista que he puesto artículos, por ejemplo, del 2007, que hacía a lo mejor aquí en una revista, la revista Estilo Las Palmas, era de moda, pero yo llevaba una sección de libros, del 2006 al 2008. Y el capítulo siguiente son artículos que escribí en el Canarias 7 en el año 1983. Y procuré que tuviesen algo de estilo literario, ¿no? para mantenerlos en la Casa del Caracol. Ahí se han quedado solamente en ese libro los que han superado la prueba del paso del tiempo. Y esa prueba es que no hayan envejecido, que se puedan leer incluso dentro de 30 años otra vez, ¿no? El Quijote se puede leer en cualquier momento de la vida, ¿no? Incluso dentro de 500 años. Hombre, yo no lo voy a comparar, por supuesto. Ha sido solamente una pequeña anécdota, efectivamente. Pero sí, para mí es mi mejor libro por ahora. El libro donde yo pongo ahí lo que yo pienso de la literatura, de los libros, de la escultura, de la relación de la poesía con la escultura, del teatro, de la filosofía, incluso de la relación del mundo con el destino. Ahí tengo un combate de boxeo entre el mundo y el destino. Hasta qué punto el mundo está predestinado a fracasar, o si a través de la literatura lo podemos mejorar. El mundo se desinfla por momentos. Entonces, en las 4 esquinas del cuadrilátero hay 4 pensadores protegiendo al mundo. Y ese artículo lo publiqué en Brasil, por ejemplo, le gustó mucho. Curiosamente, en Latinoamérica ese tipo de literatura imaginativa, real de le gusta mucho a los latinoamericanos. Y hay posibilidades incluso de publicar este libro allá. Pues bueno, para no liarme tanto, de lo que se trata es de contar lo que sé, pero en formato literario, jugando con mi experiencia como guionista que tuve en Madrid, con lo cual, por ejemplo, para hablar de la teoría del color, si los colores tienen pensamiento o no tienen pensamiento, pues me ayudo de los diálogos teatrales que yo utilicé en Madrid cuando trabajaba de guionista. En fin, es un compendio de todo lo que sé, o de lo poco que sé, bajo el punto de vista de un chaval de un barrio obrero donde yo viví, que se asomaba al balcón cuando tenía 15 años y observaba a Gerardo jugando, que él terminó en el Barça ganando mucho dinero y yo escribiendo el libro. Y a lo mejor no ganaste lo mismo. No, pero me da igual, me lo he pasado muy bien. Yo creo que de lo que se trata, José Luis, es pasárselo bien en la vida, ¿no? Disfrutar con lo que hace. Siempre has hecho lo que has querido, dentro de un orden, claro. No lo sé. O por lo menos lo has intentado, ¿no? Sí, yo creo que se nota en la cara cuando uno ha hecho lo que ha querido. Sí, ¿no? Porque además se ve con todas las dificultades que supone la vida, ¿no? Mi padre murió muy pronto. Pero yo no quería vivir, no me gusta vivir la vida en plan victimista ni en plan queja, ¿no? Hay una cultura de la queja que es muy perjudicial para la civilización. No hay que quejarse tanto, hay que inventar mundos, ¿no? Y entonces yo creo que cuando murió mi padre yo me di cuenta que la literatura era una posibilidad de estar más vivo y de ofrecer algo de lo que yo sabía. Entonces sí creo que he hecho lo que he querido, con muchas dificultades, porque aquí en Canarias es muy difícil hacer literatura. Claro. Pero me da igual, porque ya el mundo es planetario y ya por internet ya me han invitado, como te dije antes, a exponerlo en una universidad en Cuernavaca, en Morelos, en el estado de Morelos, en México. O sea que todo fluye y eso es lo bonito, que te pase algo en la vida, que te ocurra algo. Claro. Tú has sido editor. Ahora mismo, ¿cómo está la cultura en Canarias? Es decir, el tú poder publicar es casi un triunfo, ¿no? No digo ganar dinero, he dicho publicar. Sí, publicar que en realidad es hacer público tu obra, porque ese verbo lo dice, publicar es hacerlo, ¿no? Hay mucha gente que tiene libros escritos pero no los ha publicado. Pero para mí son tan escritores como yo, lo que pasa es que no han podido publicarlo. Es muy complicado porque las grandes editoriales, los grandes monopolios editoriales tienen ya de alguna manera un plan, incluso una política editorial basada en el negocio, no solamente en la calidad literaria, ¿no? Entonces tienes que competir con ese tipo de política editorial. Aquí las editoriales son muy pequeñas. De hecho, este libro lo voy a presentar en un formato novedoso, es decir,
va a ser representado en el escenario del SICA y va a tener un formato teatral. ¿Para qué? ¿Para venderlo? Sí, para hacerme millonario no, pero sí para asegurar que 300 personas se llevan el libro a casa, y eso es un éxito en Canarias, vender 300 libros. Bueno, Luis Antonio de Villena comentaba hace poco en El País que un poeta importante en España puede vender como máximo 1.500 ejemplares. De hecho, hay grandes editoriales como Tusquets que tenían tiradas de 5.000 ejemplares de escritores con mucha calidad, y ahora como máximo son 2.000 ejemplares. Si ven que hay demanda, vuelven a editar, pero ya no se arriesgan. Pues imagínate que aquí en Canarias, ¿no? Es muy difícil. Pero yo estoy contento. Está Alexis Ravelo, está José Luis Correa. Alexis Ravelo acaba de ganar el premio Getafe de novela negra, ya va a encuentros literarios de novela negra en Barcelona, en Gijón, muy importante. Se hacen Antonio Lozano, es decir, hay una gama de escritores importantes que funcionan muy bien. Uh-huh. Y van prestigiando un poco la literatura canaria a nivel internacional incluso. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Vale. Estamos hablando, ahora yo estoy un poco caracoleado con las cámaras. Bueno, este no es mi sitio habitual. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando de La Casa del Caracol, de este libro que acaba de publicar, además somos de los primeros en tocar este libro, recién salido del horno, Juan Carlos de Sancho, y yo creo que tenemos muchísimas cosas que hablar con este escritor. Hasta ahora. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Bien, seguimos aquí en el enfoque. Estamos hablando de La Casa del Caracol. Este libro que creo que merece comprar, porque además sabemos que Juan Carlos de Sancho, aparte es un escritor ameno, ya lo escuchamos, cuenta hasta chistes en sus momentos, ¿cómo se llama? De ocio y asueto. Cuenta unos buenos chistes, es un buen contador de chistes y canta muy bien, que también ustedes han podido apreciarlo en algún programa de nuestra casa, como el de No Somos Mayores, cuando hicimos en Artenara, en su casa, en aquella famosa cueva, que lo pasamos muy bien aquel día. Hace muchísimas cosas, pero eso nos demuestra que merece la pena comprar este libro y leer este libro de Juan Carlos de Sancho, La Casa del Caracol. Pero él ha preparado un vídeo, lo ha hecho como presentación de este libro, y creo que es interesante verlo, sobre todo porque es original. Le vamos a dejar unos minutos con él y ahora volvemos.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Como han visto, muy original el vídeo con este caracol. Yo creo que es un poco de tener imaginación, porque además el caracol que fue regalado, ¿no? Sí, yo voy a una tienda de agricultura biológica que está cerca del instituto donde trabajo y me lo regaló Loli, la de Alborinco, y que se llama así la tienda. Y además son agricultores alternativos, que a mí me encanta comer comida sana, a lo mejor zanahorias feas, pero que saben a zanahoria. Y de repente me dice, oye, mira este caracol que me llegó con la comida, y yo, precioso, y yo, pues dámelo. Y me lo llevé a la biblioteca del instituto y le hice este vídeo que acaban de ver. Lo puse por los libros de arte, de literatura, que es lo que trata el libro. Y luego, cuando acabó de ser actor, pues me lo llevé al campito y lo dejé por cazadores, lo dejé allí en un terrenito comiendo hierbita fresca. O sea que no te lo comiste al final. No. Hasta ahí no llegaba. Le di una vida buena, le pagué con una finca para el solo. O sea que el hombre se quedó hasta agradecido. Un buen sueldo. Un buen sueldo. Sí, yo no lo exploté. Juan Carlos, dentro de todos los géneros que tú has escrito, pero además porque eres un poco variado, ¿no? O sea, sí. Has escrito poesía. Me gusta eso, variado, no polifacético, variado. Está bien, me gusta. ¿Te gusta el término? Sí, variado. Sí. ¿Con qué género te quedas? Porque has hecho de casi todo dentro de lo que has escrito. ¿Con qué te quedas? ¿O con qué estás tú más cómodo? Mira, una vez fui a una conferencia de un gran pensador que me gusta mucho, Rafael Argullol, un filósofo catalán, y dijo algo que para mí me dejó impactado, ¿no? Dice, eso de conocerse a sí mismo es un mito. Dice, ¿cómo me voy a conocer a mí mismo si dentro tengo a 15? ¿Quién soy yo? Si de repente vas en el coche y de repente eres un salvaje, de repente eres un miedoso, otra vez eres... Entonces yo lo que he hecho a todos los que tengo dentro, darles la oportunidad de que salgan. Es decir, en este caso el filósofo, que a mí siempre me gustó filosofar, y yo en La Laguna, cuando estudié psicología, yo leía a Nietzsche, leía a Montaigne, de hecho lo nombro ahí a Montaigne, que fue el que me ayudó a pensar de una forma literaria, no académica, porque claro, encontrar el estilo no es fácil, porque tú tienes que tener un estilo que se note que ese eres tú. Claro. Eso es muy complicado, eso tardas toda una vida, ¿no? Y bueno, a esa frase de Rafael Argullol que te comentaba, yo le he dado esa oportunidad. Es decir, Fernando Pessoa lo hizo con los heterónimos, ¿no? Él publicó con 4 o 5 personajes que él se inventaba y le daba a cada autor, se le daba a los heterónimos que él se inventó la posibilidad de expresar esa parte que tenía. Una más trágica, otra más campesina. Me encanta esas posibilidades. Como que no tienes que mantener siempre el tipo. Entonces he escrito, por ejemplo, El tren del infinito, que es un libro ilustrado por mí también, porque a mí me gusta dibujar. He hecho un homenaje a Vázquez Montalbán, que tiene un toque periodístico.
al confital, escribí un libro sobre el confital, que era un libro ecológico, político, en contra del desarrollo inmobiliario excesivo, para que no rompieran ese paraje. Pues fue un libro con ese fin exclusivo, aunque no era político, pero era literario también. Tengo una novela ahora para salir, tengo cuentos también para salir, tengo ahora mismo como unos 7 libros esperando salir, publicarlos, porque escritos ya los tengo, porque los libros... Una vez le pregunté a un editor argentino, Hernán Isnardi, ¿cuándo publicas tú un libro? Él, que también es escritor, dice, el libro te lo dice. Bueno, me acaba de salir acento mexicano, los argentinos. Es diferente. Los libros te lo dicen, che. El libro va y te empieza a decir, sácame ya. No tú lo decides, igual que las novelas. Las novelas un día te dicen, para, no sigas escribiéndome más, ya está contada. Entonces, no sé si te estoy contestando, pero yo creo que todos tenemos dentro a varios personajes. Y en mi caso yo no los he negado, ahí están. En común tienen el estilo, pero el contenido es diferente. A mí me gusta leer mis libros también. Oye, está mal, chaval, ¿no? O sea, no repetir. Lo lees después de publicado. Sí, pero 4 años después. Porque es tanto el trabajo que cuesta hacer un libro, que estás harto del libro, como decimos los canarios, que no quiero ni verlo. Estás harto de verlo. Por favor, ¿no? Y espera que pasen 4 o 5 años para relajarte. De hecho, a veces paso hasta 4 o 5 años en publicarlo. Sí, porque es bueno dejar las cosas ahí, porque a veces escribes en estado de euforia, y entonces es bueno dejar que los textos también descansen. Para que tú cuando los leas, notas los chichones que tienen. ¿Sueles rectificarlos cuando una... Sí, sobre todo quitar adjetivos innecesarios. Que a lo mejor por la efusividad te ha... Sí, o párrafos enteros, fuera, esto no ayuda. Pero eso, pasado un tiempo. Pasado un tiempo, tú notas donde exageraste o te entró un poco un toque vanidoso, ¿no? Como diciendo, mira todo lo que sé. Y entonces, ¿te has arrepentido de publicar algún libro que si cuando lo has leído esto no tenía que haberlo publicado? Sí. Sí, pero por ejemplo, yo perdí una novela y menos mal que la perdí, porque ahora me parece cursi, ¿no? Perdiste una novela que no pudiste publicar, pues la perdiste. La perdí, sí. Y no, porque solamente tenías un manuscrito y... Sí, y también un libro de cuentos que se me borró, pero era su destino. Se fueron por el agujero negro, José Luis. ¿Qué voy a hacer? Estaba predicho que aquello tenía que irse. Que no. Es que dicen los cubanos, todo lo que sucede conviene, hermano. Entonces a veces no hay que disfrutar incluso hasta de las pérdidas. Para no disfrutar de la pérdida. Pero a veces uno tiene precipitación por publicar, quieres estar ahí, que todo el mundo te conozca, vender, ¿no? Claro, ser como Paulo Coelho. Sí, es importante, ¿no? Importantísimo, Paulo Coelho, a mí no me gusta. Pero bueno, yo lo digo con todos mis respetos, ¿no? Cada uno tiene sus gustos, pero hay una literatura supuestamente filosófica o, que te quiere dar la pauta o de vida, pensamiento, ¿no? Pero en realidad son libros como de autoayuda, que todo el mundo lo nombra, y yo creo que hay artistas en la seducción filosófica, ¿no? Que podría ser el caso de algunos escritores. Sí, que bueno, entre que no lo lean y lo lean, que lo lean, ¿no? Pero que bueno, que se atrevan con Ovidio, con Séneca, con Sócrates, con Marco Aurelio, con Margarita Yourcenar. Son libros de fácil lectura. Los clásicos en aquella época, hace miles de años, no había publicidad, no había imprenta, entonces escribían porque escribían. Era puro. Entonces, Marco Aurelio te dice, ¿quieres la fama póstuma? Pero no te das cuenta que los que te leerán también serán póstumos. Tranquilo. Eso lo escribí en el año 100. Claro. Ya ha pasado algunos siglos. 2000 años. Y lo escribía ya en aquella época. Entonces, claro, la gente dice, las meditaciones de Marco Aurelio es el libro más hermoso de la antigüedad. Son unos aforismos, son textos pequeñitos que se pueden leer 2000 años después. Que Paulo Coelho ni que no, que hay otras cosas. Lo siento, Paulo Coelho. Además, sobre todo porque Juan Carlos no se calla nada, o sea que... Pero bueno, eso es lo más que nos gusta, hemos luchado por las libertades, ¿no? Claro. A mí no me gusta hablar mal, pero tengo derecho a decir lo que no me gusta. Pero ya está. Pero ahora mismo, tiene que existir de todo un poco, ¿no? En el término de libertades, ¿cómo ves tú hoy esta sociedad? ¿Cómo está? Libertades.
Mira, en el acto del Cuasquía, perdón, es que en el Cuasquía yo hacía una actividad que era la noche del rinoceronte. Voy a presentar 3 cajas con 3 adjetivos deteriorados, que son el adjetivo conservador, el adjetivo popular y el adjetivo republicano. Los cedo al Museo Canario para que los restauren su verdadero significado, porque ni el adjetivo popular habla del pueblo, ni el adjetivo conservador conserva nada, y el adjetivo republicano en Estados Unidos se utiliza ahora, se llama el Tea Party, ¿no? Ya no es la res pública, ahora es el Tea Party. Hasta los propios adjetivos han perdido su verdadero significado. Entonces, ¿dónde están las libertades si se habla de desarrollo sostenible, por ejemplo? Si realmente el desarrollo sostenible es la sustitución de la palabra codicia. Pero te ponen desarrollo sostenible y queda muy bien. Desarrollo sostenible, pero es codicia. Entonces, las libertades se han perturbado o se han reprimido incluso a través del lenguaje. Entonces yo creo que la labor de los escritores también es darle el verdadero significado a las palabras como libertad. Me decía Julio Cortázar, que tuve la fortuna de entrevistarlo, que en Uruguay había un centro de detención masiva, de tortura y de asesinato de opositores políticos que se llamaba Libertad. Es tremendo, ¿no? O democracia. ¿Qué democracia es esta? No es participativa, no hay un sistema electoral justo. Hay siempre una bipolaridad, o un partido u otro. Creo que en otras entrevistas te lo he dicho. No hay una opción. Realmente los votos no reflejan la voluntad popular de la gente. Es decir, un partido con 60.000 votos tienen un diputado y otros partidos necesitan 600.000 votos para un diputado. Eso es un sistema electoral antidemocrático. Yo es lo que creo. Hay que luchar por otra democracia. Volviendo al libro, a la Casa del Caracol, ¿qué esperas de él? Yo espero que la Casa del Caracol vaya lento, porque a mí me gusta la lentitud. Creo que es más entretenida, ¿no? La tortuga y el caracol disfrutan más del paisaje. La liebre llega antes, pero no se entera. Sí, es como lo que ibas en el tren correo al tren el AVE, ¿no? Por supuesto, yo pues voy en el tren correo y veías todos los paisajes. Ahora ya no ves nada. No ves nada. Yo creo que cada libro tiene su suerte, ¿sabes, José Luis? Y este libro yo creo que me gustaría que tuviera suerte, porque creo que al mundo le hace falta pensamiento. Saramago lo comentaba, decía: no dejemos de pensar, porque si no nos instalan un pensamiento igual para todos. Pero lo ideal del pensamiento archipiélago, la definición que yo pongo, que la encontré en una revista que se llamaba Archipiélago, era archipiélago, conjunto de territorios unidos por aquello que nos separa. Y ese es mi argumento en el libro: unámonos por lo que nos separa, no por lo que nos une, porque si nos unimos por lo que nos une, todos pensamos igual, y eso no es la cultura. La cultura es que tú hagas otro producto que me sorprenda. Entonces tú eres una isla y entre tú y yo hacemos un archipiélago. Entonces ese es el pensamiento archipiélago. Recuperar la individualidad. No escribir todos como Paulo Coelho, porque sabes que te asegura el éxito comercial. Pero a mí el nivel de ventas no es lo más que me preocupa. A mí me gusta aportar algo al pensamiento universal, al pensamiento local, generar otro tipo de debates, ¿no? En fin, no sé, yo creo que me estoy yendo por las ramas. Ayúdame, por favor. No, iba bien. ¿Iba bien? Sí. Además, yo te dejo... Por no, es que yo hablo mucho y no es bueno tampoco. Bueno, yo creo que a los señores telespectadores el escuchar a Juan Carlos de Sancho es todo un placer, como me pasa a mí, porque además siempre ha sido así. O sea, que no es que esté haciendo hoy aquí un acto de teatro. No está pasando sobres tampoco. Exactamente, que es bueno, eso ni yo a ti, ¿verdad? No, de verdad que no. No. Pero Juan Carlos es así y así nos gusta que sea por siempre. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando de La Casa del Caracol, este libro que ha publicado Juan Carlos de Sancho, que está ya en las librerías y que, bueno, por su precio, que ya lo dijo antes, que no lo vamos a repetir, yo creo que es asequible a cualquier bolsillo. Y sobre todo porque además, como dice él, son 30 años de pensamiento. Y yo creo que también nos interesa a veces enterarnos de lo que piensa el resto, en este caso Juan Carlos de Sancho. Hacemos el alto, volvemos enseguida. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la última parte del enfoque de este especial, La Casa del Caracol. Me gusta el nombre de este libro, ¿no? La Casa del Caracol. El caracol siempre ha llevado su casa a cuestas, ¿no? Es de las personas que donde va se lleva la casa. Y yo creo que algunos tendríamos que hacer eso, ¿no? Y llevarnos la casa a cuestas, porque tendríamos más autonomía, seguramente, para desplazarnos a otros sitios que muchas veces, por pensar que la casa no la podemos llevar a cuestas, no vas, no te desplazas. De repente el caracol es el bichito más inteligente que hay en este... que probablemente. Lleva su casa siempre con él, ¿no? Siempre despreciamos lo que va lento. De alguna manera el título es una rebeldía mía contra la prisa, con esa ansia de querer ser famoso, de querer estar en todos los medios. Tengo 15, 20, 30 libros publicados, he vendido. Es decir, yo creo que lo bueno tarda tiempo en incubarse. Hasta un pollito hay que incubarlo, el huevo, para que nazca, ¿no? Pero primero hay que poner el huevo, luego... O sea, que hay un proceso en la naturaleza que creo que lo hemos roto. ¿Qué piensas tú un poco de esos escritores tan prolíficos que son capaces de hacer 3 o 4 libros en un año? Desaparecerán de la memoria de la gente cuando desaparezcan, creo. No, porque... Fíjate, García Márquez tardó 8 años en hacer 100 años de soledad. 8 años, ¿eh? Sí. Además yo recuerdo Mis putas tristes, el último libro, que además me impresionó. Porque debo reconocer que yo no soporto a García Márquez como orador o como entrevistado. Nunca me ha gustado, lo reconozco, además lo digo. Sí, hay algo que no me gusta. Sí. Sin embargo, yo soy un rendido, es decir, además no me imagino al mismo que escribe que al mismo que escucho. No hay una relación. No hay una relación, no tiene nada que ver. Nunca. Quevedo era un... Sí, pero bueno, yo como decimos por aquí. Con Paco Quevedo nunca pude tener esa conversación, pero lo que he escuchado de Márquez cuando habla no tiene nada que ver con cómo escribe, y yo soy un rendido a García Márquez, pero es verdad que hablamos de esa proliferación de un escritor que pueda hacer cuatro libros, pero yo recuerdo en la época de que uno era pequeño, Marcial Lafuente Estefanía hacía sus novelas, sus famosas novelas, que tuvo que caer alguna de que te dejaba tu abuelo, que recuerdo que podía ser, yo no sé, posiblemente en el mes podía publicar 20 novelas de Marcial Lafuente Estefanía. Lo mismo le pasaba a Corín Tellado en versión romántica. Y yo también leí esas novelas, sobre todo porque se las cogía a mi madre o a mi abuelo, que me las dejaba. Y claro, siempre las novelas eran las mismas. Lo único que cambiaba que en vez de Mac era John y en vez de John era McKay. Y entonces, pero siempre era el mismo tal. Y yo creo que a veces esa proliferación de novelas por parte de algún determinado escritor, incluso alguno de conocido nombre, eso llega al lector, me ha pasado a mí, a aburrirlo, ¿no? Que siempre estoy leyendo lo mismo de este hombre, no hay cambio
no en la forma de escribir, le cambia en su novela, que decir, siempre es la misma, ¿no? Sí. Es como cuando escuchas a un cantante, a un compositor, a un cantautor, que dice, es de fulanito, porque sabes que está hablando siempre de lo mismo y cantando con lo mismo siempre, ¿no? O sea, yo creo que eso cansa al lector, ¿no? Por eso yo tardo aproximadamente de 4 a 5 años de publicar un libro, porque me gusta que me pase algo, ¿no? Simone de Beauvoir, por ejemplo, la mujer de Jean-Paul Sartre, decía eso, ¿no? Que en un libro se nota la vivencia que ha tenido el escritor, ¿no? El Principito, ¿tú crees que lo pudo escribir Saint-Exupéry si no hubiera vivido todo eso? Él fue aviador, él se sintió solo en aquella... Él atravesó el desierto del Sáhara, creó una línea donde él cruzó el Atlántico, ¿no? Hasta Argentina. Y cuando tú lees El Principito, tú sabes que el que escribió eso vivió eso, lo sabes. Entonces yo creo que en los libros, los verdaderos libros, son, como diría Borges, y perdona que cite a tanta gente, pero es que creo que uno es también lo que leyó. Decía, me gusta escribir pese a las palabras. Es decir, que las palabras pueden ser una dificultad para entender la vida y la realidad que describen. Entonces, si un libro es capaz de que te olvides de las palabras y estés inmerso en un mundo que tú no conocías y que te lo están describiendo de una manera tan maravillosa, sí, que te transporta a otra realidad, es que ese libro tiene pensamiento y tiene un esfuerzo del escritor por llevarte a un lugar, y eso no es fácil hacerlo. Eso requiere lentitud del caracol, requiere incubación, requiere lo que diría Italo Calvino, liviandad, transparencia, que son virtudes que él pedía para el siglo XXI. Hay una novelística que es muy de consumo, que entretiene, que no está mal, porque para mí que entre que no se lea y se lea, prefiero que se lea, pero yo creo que llegará un momento en que la gente pida más calidad, porque si no, ¿en qué nos vamos a convertir? Oye, ¿te has leído este libro? No sé qué, el pijama raya. Yo, no, yo me pongo mi pijama. Yo no tengo por qué leer lo que está de moda. Yo nunca me leo lo que está de moda. A no ser que con el tiempo... Que yo lo he leído, pues además me regalaron el libro. Te lo regalaron. Sí, pero cuando tú te ves en el metro de Madrid 600 pijamas a rayas y todo el mundo con el mismo libro, te entra la sospecha de que el gusto está dirigido. Es decir, que, sí, de repente de que tú tienes que elegir tus libros, porque tus libros son el relato de tu vida. Yo me leía Borges y Borges me llevó a Schopenhauer, me leía Montaigne, me llevó a Sócrates, luego me fui a García Márquez, la literatura japonesa, empecé a leer la literatura mexicana, porque en ese libro japonés resulta que había un mexicano. Es decir, a mí me gusta ir descubriendo los libros que me gustan, no los libros que me proponen, como que me deben gustar por narices. Entonces, a la pregunta que tú me dices, ¿qué puede sentir la gente? Yo no sé, yo siento hastío a veces, ¿no? Me aburro. A mí me gusta que un libro me cambie un poco la vida, que cuando lo termine diga, hoy aprendí algo diferente, José Luis. Sobre todo que te logre hacer vivir, que te logre llevarte a donde ha querido el escritor, claro, que te diga algo, ¿no? No, de hecho con mi libro de 100 y pico artículos solo se han quedado 42 vivos. El resto no está. Me sentía un poco cursi en algunos, un poco moralista en otros. Yo no tengo por qué enseñar nada. Yo prefiero que al leerlo tú saques tus conclusiones. Eso para mí es la verdadera literatura, no la que se dirige. La felicidad es esto. Debes conducir a través de tu amistad el destino de tu vida. Por favor. Nunca he soportado eso. No aguanto eso. De hecho, no lo leo. Hay mucho de eso, y de hecho en Facebook te lo encuentras. Una frase de Paulo Coelho. Hay 600 frases de Paulo Coelho en Facebook. Yo reconozco, y con todo el respeto... Yo no sé qué tengo hoy con Paulo Coelho. Perdóname, Paulo Coelho. De verdad, a lo mejor te tengo envidia porque no vendo como tú, pero de verdad, no lo sé. A lo mejor... No, pero es que yo no he soportado nunca que a mí... pues te digan a dónde tienes que dirigir tus sentimientos. No lo he soportado nunca. Claro. Entonces, y la verdadera literatura yo creo que es otra cosa. Es otra cosa. Entonces eso me parece a mí que no es la literatura que por lo menos que a mí me gusta, que efectivamente, además, como dice Juan Carlos, ¿has leído el libro de fulanito de tal? No quiero mencionar ya nombres para no quemarlo, no quemarlo. ¿Pero por qué? No, es que te habla, efectivamente, además lo decía Juan Carlos, que llega a ser autoayuda, pero bueno, es que pasa que yo quiero leer un libro porque quiero evadirme de muchas cosas. O sea, yo reconozco que yo vivo los libros, todos los libros de Juan Carlos me los he leído todos.
pero yo me meto en ese libro, es decir, vivo con el escritor, vivo lo que él está viviendo. Y mejora, ¿verdad? Sí. Hay una mejoría en tu ser, porque y me siento bien. Entonces, hombre, a partir de ahí, y cuando no lo vivo, posiblemente pues ese libro a mí no me ha gustado. Claro. Si no logro vivirlo, porque de repente el escritor tampoco ha llegado a la fórmula que tenía que llegar. Pero hay que vivir, y a mí eso que me den pausas de autoayuda y de lo que yo debo hacer. Bueno, yo respeto a la gente que le gusta leer esos libros y que a lo mejor se autoayudan, pero ese no es mi tipo de... Pues visite usted la Casa del Caracol, ¿no? Él sabe que lo voy a visitar muchísimas veces. Juan Carlos, se nos ha acabado el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo, qué metafórico eso. Sí, pero en televisión, como no acabe, de repente te cae una orejera o unos auriculares encima de la cabeza por parte del realizador. Hay que decirlo, se nos acabó el tiempo. Sí, está bien. Bueno, yo, ¿qué te puedo decir la Casa del Caracol? Que le deseo la mejor de la suerte, que tienes tu casa aquí. Muchas gracias. Que bueno, sabes que aparte de la amistad personal, tiene la amistad de esta casa, de TAC Televisión, y bueno, pues yo les recomiendo que lean este libro, La Casa del Caracol, que pueden adquirirlo en cualquier librería sí, va llegando despacito de Madrid, pero pueden ir, y si no está, pues que lo soliciten, ¿no? Y lo encargan y bien. O sea, que tiene fácil. Además, el nombre, La Casa del Caracol, es difícil de olvidarse, y Juan Carlos de Sancho es difícil olvidarlo, y además el que lo haya conocido ahora o el que lo conozca hace muchos años, es difícil de olvidarlo, además es muy buena gente. Juan Carlos, gracias por estar aquí, desearte lo mejor, que este libro pues sea un éxito, porque además el escritor escribe para que lo lean, si no, no escribiría, y claro. Bueno, a lo mejor escribiría, pero no publicaría, y cuando publica es porque quieres que la gente, que llegue a la gente, y yo lo que le deseo a este libro es que llegue al mayor número de personas, que yo creo que eso será para ti tu satisfacción. Por supuesto, ojalá se pudiera uno conocer a sus lectores, pero ahora por Facebook se puede, porque eso sería interesante. Decir quién te ha leído y quién no te ha leído. Claro, oye, pues no me gustó, o no haga porquerías más, o esa entrevista. ¿Por qué te metiste con Paulo Coelho? Sí, claro. Que yo lo admiraba. Gracias, Juan No Carlos. pasa nada. Todo el mundo tiene derecho a leer lo que le dé la gana. Claro que sí. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí. José Luis. Ya tendremos más ocasiones de tenerte y de hablar de este libro mismo. Muchas gracias. Recuerden, La Casa del Caracol, Juan Carlos de Sancho. Hoy estoy yo un poco fuera de mi sitio, porque además, aparte de ser buen amigo, Juan Carlos es un personaje. Y ya lo demostré con mi serie de mis personajes, y sigue siéndolo, y tendré que hacerle una segunda parte, que yo lo he prometido, hacerle a unos determinados personajes una segunda parte. Se acabó el programa, señores, les espero la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.